Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a seguir haciendo el estudio sobre el libro o más bien la carta o epístola de Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 3. Vamos a estudiar hoy el capítulo 3 completo, pero antes debemos hacer un preámbulo, aunque en el texto nos los va a aclarar lo mismo que yo voy a decir ahora. Tenemos que recordar que cuando nos está hablando del mandamiento, de acuerdo a lo que hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nos está hablando del mandamiento de la ley de Cristo, no del mandamiento de Moisés y los profetas, sino el de Cristo. ¿Que cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. En este mismo capítulo no lo va a decir, pero para que los primeros versos no nos confundamos, lo aclaro desde el principio. Entonces vamos a ver lo que dice. Capítulo 3, Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El verso 1 y verso 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Primeramente, que mira cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho, para que nos ha permitido, nos ha hecho dignos de ser llamados hijos de Dios. No por nuestros méritos, sino por Él, por su acción, para la acción que hizo Jesucristo, otorgándonos el perdón del pecado, reconciliándonos de nuevo con Dios por medio de sí mismo. Esto es lo que quiere decir. También nos dice que aún no se ha manifestado en nosotros la gloria de lo que significa ser hijo de Dios en toda su plenitud. Aún no lo vemos. Así como el hermano Pablo también dice que ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Queriendo decir que entonces cuando estemos cara a cara con el Señor, cuando estemos en la gloria junto con Él, conoceremos cara a cara como Él nos conoce a nosotros, o sea, accederemos a ese conocimiento. Y aquí Juan nos lo dice de otra manera, y aludiendo a algo un poquito diferente, pero con la misma base, nos dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seguimos leyendo en el verso 3 y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Aquí nos está diciendo, porque si bien nosotros cometemos pecado, no debemos y nosotros somos perdonados de nuestros pecados que cometemos, no debemos de tomar eso como ocasión para pecar, sino que al contrario, debemos de procurar en todo tiempo el no pecar, porque tenemos que tratar de seguir siempre el mandamiento de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Amar al prójimo como a nosotros mismos, amar al hermano. Y esto nos lo va a seguir diciendo, como le digo en el capítulo, no lo va a seguir aclarando, pero yo vuelvo y lo toco para que no nos confundamos. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Recordando lo que hemos visto en qué consiste su justicia, que su justicia consiste precisamente en la misericordia y el perdón de pecados. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Recordando que la justicia, de nuevo vuelvo y recuerdo que ya vimos que la justicia que nos dice es la justicia del Señor, que obra como en misericordia.
que obra en misericordia, que obra en perdón, que obra en pasar por alto las ofensas. Esa es la justicia de Jesucristo. Entonces le leemos de nuevo, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí vemos la primera aclaración que él mismo hace, que es lo que le vengo diciendo. Está hablando de que nos amemos unos a otros y de que trabajemos y obremos en justicia. ¿Cuál justicia? En la justicia que obra según misericordia y según amor. Por eso siempre lo pone junto, justicia, amar los unos a los otros. Y seguimos en el verso 2 y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces en el verso 12 nos refiere a cuando Caín mató a Abel. Y nos dice que le mató porque las obras eran malas y las de sus hermanos justas. Yo le voy a dar una explicación un poquito más amplia de esto. Caín mató a Abel porque le faltó amor por su hermano. Eso fue lo que sucedió. Es decir, cuando falta el amor, entra el pecado. Siempre que nos falta amor, entra el pecado. Cuando nos falta amor por el hermano, entonces el pecado está a la puerta. Cuando nos falta amor por el prójimo, el pecado está a la puerta. Entonces actuamos sin amor y sin esa verdadera justicia que es la misericordia. Y cuando eso sucede, entonces podemos llegar incluso a ser homicidas como Caín. Y vamos a ver lo que dice. Hermanos míos, no os extrañéis, verso 13. Si el mundo os aborrece, o sea, no nos extrañemos si el mundo nos aborrece a nosotros. No es algo de lo que tengamos que sorprendernos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pasar de muerte a vida es pasar de no estar en Cristo a estar en Cristo. Y esto está hablando de la muerte en el sentido espiritual. Porque es que Jesucristo es la vida. Entonces, el que no está en Jesucristo no tiene la vida. Lo cual también ya venimos explicando. Bueno, siempre que veas los capítulos anteriores, me refiero a los capítulos anteriores de estas lecturas del libro de Primera de Juan, porque ya todo esto que yo estoy diciendo lo que estoy es repitiéndolo. Cuando digo, por ejemplo, que Jesús es la vida, ya eso fue explicado en las lecturas anteriores. Entonces, volvemos y repetimos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Es decir, el que no ama a su hermano no está en Cristo. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto está hablando, obviamente, de eso mismo. Jesucristo nos dice que si nosotros aborrecemos, si nosotros estamos incluso enojados contra el hermano, somos culpables de juicio. Y aquí Juan nos está diciendo que el que aborrece a su hermano es homicida. Bien, entonces el mandamiento de Cristo es importante y Juan nos lo va a repetir, como nos lo repite Pablo, como nos lo repite Pedro, como nos lo repite Santiago, como nos lo repiten todos los que escribieron, de los que tuvieron esta revelación desde el principio, como dice Juan, lo que habéis oído desde el principio, como lo repite Jesús. Por eso ustedes ven que ahora yo, Juan Ramón, este es uno de los conceptos que yo más repito cuando predico. ¿Por qué lo repito tanto? Porque es lo más importante. Es lo que hace realmente la división entre que nosotros seamos de Cristo o no. Es aquí donde está el punto. Es aquí, desde aquí parte todo lo demás. Desde aquí parte cómo nosotros realmente podemos obrar en justicia. Ya no la justicia de los hombres, sino la justicia según Dios. Desde aquí parte cómo nosotros nos vamos a comportar con los demás. Desde aquí parte las razones de las cuestiones morales. Ya no son solo cuestiones morales, sino cuestiones de amor, cuando tú entiendes esto. Porque entonces ya tú, por ejemplo, no hurtas, no pues simplemente porque hay una ley que diga no hurtes, sino porque tú tienes amor o practicas y debes practicar el amor para con tu prójimo. Por lo tanto, si le amas, no le vas a quitar lo que le pertenece de mala manera. Entonces, no matas, ya no porque hay una ley que dice simplemente no mates, sino porque hay un amor. Bien.
que es el verdadero mandamiento. Si no tomas o no engañas o no golpeas o no maltratas, todas esas cosas se hacen por amor y ese es el principio, esa es la ley de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, en esto hemos conocido en el amor en que, 15, perdón. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, esto es importante. Nosotros hablamos en un video que hicimos sobre el diezmo y las ofrendas. Era sobre el diezmo específicamente, pero ahí aprovechamos y hablamos de las ofrendas. Y una de las recomendaciones que dábamos era lo que vemos en la Biblia, que el principal fin de las ofrendas no puede ser, por ejemplo, la edificación de monumentos y de grandes cosas, sino que la principal obra y la principal razón de las ofrendas debe de ser servir a los que tienen necesidad, ayudar a los que tienen necesidad, también servir para las misiones, para llevar la palabra, porque todos tenemos necesidad de la palabra, pero no solamente de la palabra, sino que también para suplir las necesidades de las personas que tenemos alrededor, las personas con las que nos topamos, según hayamos prosperado. Bien, entonces, no solamente para la ofrenda, el fin de esas ofrendas principal, entiendo yo, de parte en la iglesia, debe de ser la ayuda. No puede ser que una iglesia, por ejemplo, esté construyendo cosas cuando hay hermanos que tienen necesidad o que no tienen el suficiente alimento en sus hogares. Eso no tiene ningún sentido ni bíblico, ni espiritual, ni tiene nada que ver con esto que es el mandamiento de Jesús, que es el amor. Bien, entonces no quiero decir que no se pueda construir, sino que primero se atiendan las primeras necesidades de la gente de la iglesia y también de cualquier persona que esté de alguna u otra manera ligada. Bien, entonces a veces se pierde el tiempo y se concentra los esfuerzos en cosas vanas. Eso es lo que sucede. Lamentablemente es así. Se concentran muchos esfuerzos en cosas vanas. A veces nos concentramos mucho incluso en estar mucho tiempo en las congregaciones, todos, cuando a veces la necesidad a veces está afuera. A veces la necesidad está en otro lugar. Muchas personas hacen esto. Muchas personas... sabemos que muchas personas entienden esto y dedican más tiempo a las necesidades que están afuera y luego también a las necesidades de los que están dentro de las congregaciones cuando nos reunimos a gozarnos juntos, lo cual también es importante, ¿verdad? De hecho, muy importante a gozarnos juntos de la palabra de Dios, aprender más de su conocimiento, alabar a Dios juntos y unánimes. También eso es importante, pero también afuera hay problemas, hay personas que nosotros podemos conocer, que nosotros podemos llevarles a Cristo, podemos ir y presentarle a Cristo de muchas maneras. Y una de ellas es teniendo misericordia, dando de lo que tengamos a mano, si palabra, palabra, si bienes, bienes, si ayuda, ayuda, si servicio, servicio. Bien, entonces, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Verso 18. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Recordad que la verdad es Cristo. Bien. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Vamos a volver al verso 17 para volver a leerlo desde ahí. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, entonces ya no se trata, volvemos al principio del mandamiento, no se trata de un mandamiento que simplemente diga, dale a tu prójimo, ayuda a tu amigo, no, ama a tu prójimo, ama a tu amigo, ama a tu hermano. Entonces, si tú le amas y le ves que tiene necesidad, entonces, si tú tienes con qué ayudarle en la necesidad que tenga, porque le amas, le vas a ayudar. ¿Entiendes? Por esto es que este es el mandamiento que nosotros tenemos que entender, el mandamiento de amor. El hermano Pablo dice que si yo hiciere milagros y sanara, hiciera que los enfermos se sanen, tuviere sabiduría, tuviere ciencia,
y todas las cosas que se pueden ver grandes y del cuento del Evangelio, pero no tengo amor, nada soy. Porque todas estas cosas deben de ser producto del amor, no un accesorio de simple obra. Entonces, Juan nos dice, sí, es decir, lo mismo que nuestra fe no sea una fe muerta, pero no es que las obras van a producir, van a ratificar la fe, sino que la fe produce la obra, no al revés. ¿Se entiende? Entonces, la fe y el amor es que va a producir la obra, no la obra en sí, porque cualquiera en realidad puede hacer obras y puede hacer cosas, pero eso no quiere decir que tenga fe, no quiere decir que tenga amor, cuando lo importante es eso, la fe, el amor, la misericordia. Entonces, primero fe y misericordia, y eso que entonces va inevitablemente a producir la obra. Bien, seguimos leyendo y dice 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad de Cristo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Jesucristo, donde quiera que iba teniendo misericordia a la gente. Él veía una viuda que llevaba a un niño que había muerto, lo llevaban a enterrar. Como él sabía que tenía el poder de hacer lo que él hacía, él tenía misericordia de esa viuda y lo levantaba. Un centurión iba y se le acercaba porque su siervo estaba enfermo. Y él, teniendo el poder de hacer lo que hacía, daba de lo que tenía. Tenía el poder y lo hacía. Él veía un grupo de gente que tenían hambre y él, teniendo en sí el poder de poder alimentar, lo que hacía, los alimentaba. Él le preguntaba, esta gente son santos, esta gente son buenas, no, ahí hay todo tipo de gente. Él está alimentando a todo tipo de gente porque tiene el poder de hacerlo y siempre se va a mover a misericordia para darle lo que tiene. ¿Por qué a misericordia? Porque el principio de todo es el amor. Bien, seguimos leyendo. Verso 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? A veces nuestro corazón nos reprende de, por ejemplo, precisamente faltar a la misericordia o de hacer cosas que son contrarias al amor. A veces nuestro corazón nos reprende. Pero ¿qué dice Juan? Mayor incluso que nuestro corazón es Dios. Es decir, mayor reprensión podríamos tener del Espíritu Santo de Dios, incluso que de nuestro corazón. Entonces dice luego, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, aún si nuestro corazón no nos reprende, porque eso a veces pasa, a veces tú puedes encontrarte en una situación en la que por tu contexto cultural o por las cosas que te han pasado en el pasado, que te han sucedido en el pasado, tu corazón no se quiere mover a misericordia, pero eso quiere decir que tu corazón no te está reprendiendo posiblemente por no haberla tenido. O sea, si no tienes esa misericordia, tu corazón no te va a reprender por no haberla tenido. Eso sucede, es normal que eso suceda también en ciertos casos. Sobre todo cuando nosotros estamos avanzando, todos estamos avanzando en el amor de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Pero espérate. ¿Qué nos recomienda Juan? Espérate. Si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, vamos al Espíritu, vamos a pedirle a Dios de parte de su Espíritu que sea Él que nos guíe a lo correcto, que sea Él que nos guíe a la verdad. Confiamos en que entonces si no nos reprende nuestro corazón, el Espíritu nos va a reprender, ¿verdad? Pero no que queramos que nos reprenda, sino que actuemos para ni siquiera tener que ser reprendidos, sino que actuemos conforme al Espíritu. Entonces, mayor que el corazón es el Espíritu. Es más importante porque el corazón es engañoso. Esto es lo que quiere decir estos dos versos 20 y 21. Más que el corazón, lo importante en el fruto del amor tiene que venir también del Espíritu. Que seamos guiados del Espíritu, no de nuestro propio corazón simplemente. Nuestro propio corazón nos puede engañar. Ciertamente muchas veces nos va a reprender de manera correcta, que no deberíamos de tener que llegar ahí, pero ciertamente también nos puede engañar. El corazón es engañoso. Bien. Sin embargo, confiamos en el Espíritu, que es mayor que el corazón. Y si nuestro corazón aún no nos reprende, también confiamos en el Espíritu de que Él nos dé la guía y nos lleve a donde tenemos que ir. Entonces, ¿qué nos va a decir en el verso 22? Lo que Jesús ya no había dicho. Jesús dijo, todo cuando Jesús habló de estas cosas, o en una ocasión que Jesús habla de estas cosas, Él dice, ok, ustedes tienen que amar al prójimo, ustedes tienen que hacer esto, que aquello, lo otro, que lo tuyo no pida que te lo devuelva, etc. Entonces después dice,
que le pidas al Padre su espíritu, y lo dice haciendo el ejemplo de si un padre, qué padre que un hijo le pide pan le dará una piedra, y muestra algunos ejemplos, y al final dice, cuánto más si ustedes siendo malos, saber dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará su espíritu a todo aquel que se lo pide. Es decir, estas cosas y estas obras que vienen de amor, nosotros podemos seguirla sembrando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos guíe a esto que hemos tal vez, a veces hemos aprendido con la mente, pero no siempre todavía lo hemos puesto como por práctica, como por algo natural. Entonces, ¿de dónde lo vamos a obtener? Del Espíritu Santo. Entonces dice en el verso 22, el mismo concepto que dice Jesús, pero de una manera más resumida. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es. ¿Qué es lo que está diciendo de pedir aquí? Es de pedir su Espíritu que está hablando, de pedir al Espíritu Santo, que Él sea el que nos lleve a la verdad, que en caso de que nos equivoquemos, que sea Él que nos reprenda, ¿verdad? Y en caso de que en nuestro corazón hayan cosas malas, que sea Él que las quite y ponga lo bueno. Eso es a lo que se está refiriendo. Verso 23 dice, y este es su mandamiento, vuelve y lo repite. Juan es muy reiterativo en esto. Y Juan Ramón, que soy yo, también soy muy reiterativo en esto, porque Jesús es muy reiterativo en esto. Juan lo es más reiterativo aún que las palabras que vemos directamente de Jesús, y vuelve y lo repite y dice, y este es su mandamiento, para que tú no vayas a pensar que es de otro mandamiento que estamos hablando todo este capítulo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, hagamos lo que Él nos mandó y nos amemos unos a otros como Él nos los ha mandado. Ese es el mandamiento, esa es la ley. Ahí está todo. Y dice en el 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo, el Espíritu que Él nos ha dado, que nos da servicio como cristianos. El Espíritu nos da servicio y también por medio del Espíritu es que son hechas las obras de Dios. Pero Él nos da servicio, Él nos confirma también a nosotros las cosas. Así como Cristo siempre le dio servicio a sus discípulos, así por medio de su Espíritu también nos hace servicio a nosotros. Nos confirma las cosas, nos guía a la verdad, nos mueve a la misericordia, al amor, a cumplir el mandamiento que Él mismo nos ha enseñado. Entonces, cuando nosotros vemos a las personas que son acusadas de cosas y nosotros comenzamos a desear que esas personas comenzamos a desear que esas personas sean condenadas y que paguen culpas por las cosas que han hecho, nosotros no estamos cumpliendo este mandamiento, que es el mandamiento que más se repite en el Evangelio, porque es el mandamiento del Evangelio. No lo estamos cumpliendo. Nosotros estamos apartándonos del amor, estamos apartándonos en ese momento de la misericordia y no estamos haciendo como hizo Cristo, que nos amó a pesar de nuestras transgresiones, sino que no estamos amando al prójimo, no estamos amando al hermano, no estamos amando a esa persona que sí, que ciertamente ha cometido errores, ha hecho cosas malas, pero que desde el punto de vista de Dios, de los que no están muertos en sus pecados y delitos, debe de ser visto con misericordia y con perdón para pasar por alto las ofensas que ha cometido. Este es el mandamiento de Jesucristo. Esto es el cristianismo. Esta es la forma que Cristo enseñó y es la forma como sus primeros discípulos, con ese evangelio puro de Jesucristo, nos confirma. Y es lo que nos confirma también su Espíritu Santo, que nos da testimonio de la verdad. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en otro video. Chao.